Hemos llegado al final de nuestro folleto sobre el éxodo de Egipto. Ha sido un estudio fascinante que nos ha llevado por todo el libro del Éxodo, además de otros libros de la Biblia, para ver cómo se fue aplicando los principios que nos daba ya este libro maravilloso y que nos sirven a nosotros que estamos en vísperas de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva por segunda vez. Pero como lo dijimos al principio de la semana, no hemos terminado de estudiar la Biblia y este próximo trimestre, el último del año, vamos a estar estudiando el libro de Josué, al menos algunas partes del libro de Josué. Así que, Pastor Perla, ya estamos listos para la conquista, que es básicamente el tema, el subtema de este libro, la fe que conquista. Gracias a Dios hemos finalizado, el día de hoy un estudio de un libro de la Biblia, y cosa que a veces no se da muy a menudo, que estudiemos otro libro de la Biblia, pero creo que en estos tiempos en que vivimos necesitamos ser arraigados profundamente en la palabra de Dios, que es lo que nos va a ayudar para todas las cosas que ya están sucediendo y que van a seguir sucediendo. Así es. Así que hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante estos días para que estos principios queden fijados en nuestra mente, en nuestro corazón y nos permitan tomar las mejores decisiones en nuestro caminar con Dios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Señor. Bondadoso Padre, hoy venimos ante tu presencia agradecidos por el estudio del libro del Éxodo y pidiendo sabiduría para aplicar todo lo que hemos estudiado a nuestra relación contigo a fin de poder vivir para ti. Queremos que tu morada sea nuestro corazón, nuestra mente, y que esto nos prepare para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pues en el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este día, Pastor Dani Perla, cuando vemos lo que hemos estudiado esta semana, resulta muy curioso cómo comenzaba la semana, y ahí queremos hacer este resumen partiendo de ahí, que en medio de las ya instrucciones que se dan para el tabernáculo, es decir, ya la construcción del tabernáculo en sí mismo, porque ahora comienza la construcción, Dios, antes de que comience esta construcción en el relato, da un recordatorio sobre el séptimo día de la semana, que es el sábado. Y decíamos al principio de la semana que esto tenía una razón de ser, un sentido. Pero me gustaría, Pastor, que nos ayudara a ver esto desde esta perspectiva que nos permite ver por qué a Dios le interesaba tanto este tema para su pueblo en el tiempo del Éxodo y cómo esto sigue siendo importante para Dios de cara a la segunda venida de Jesús. Creo que el tema del sábado es fundamental, crucial en el libro de Éxodo. Yo había también leído en otras ocasiones este libro, pero no había notado ese énfasis. En realidad que podemos ver a través del libro cómo el pueblo de Israel tiene una orden cuando cayó el maná. Está en Éxodo capítulo 16. Ellos tienen la orden de el día sábado mantenerlo como un día donde no hay que hacer actividades comunes. El maná del día sábado ellos lo recibían el día viernes. Luego tenemos en Éxodo el capítulo 20, donde está la ley, esas promesas que Dios le dio al pueblo. Luego, cuando termina en Éxodo capítulo 31, cuando terminan las instrucciones del santuario, las primeras instrucciones que Dios había dado, también hay un recordatorio acerca del sábado. Y ahora, al final del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel ya se dispone, que ya han restablecido su alianza con Dios a construir el santuario, nuevamente viene un recordatorio acerca del sábado, y el mensaje era el siguiente: mira, aunque el santuario es para Dios, no hagas trabajo en el día sábado, aunque tú sabes que el santuario es para Dios. Noten todo este concepto, cómo está alrededor del libro de Éxodo, adentro de todo el contenido del libro de Éxodo. Así que nos está diciendo, el sábado es un día importante, es un día de reposo, es un día que debe ser apartado especialmente y específicamente para la comunión con Dios, y no debemos hacer ninguna otra obra. Y aún la obra que nosotros hacemos para Dios, o aquellos que
trabajan específicamente haciendo una obra para Dios, hay que tener mucho cuidado de no hacer algo que esté quebrantando el principio del día sábado de entrar en una comunión con Dios. Así que me llama la atención eso y tenemos que enfocar nuevamente la importancia del día sábado como un día de reposo que Dios ha dado para la humanidad y que nos llega hasta nosotros hoy también. Y quiere decir que para Dios es importante que un pueblo que está en comunidad con Él, que está en alianza con Él, recuerde que el séptimo día de la semana le pertenece a Él y no al hombre. Amén, y eso es muy importante. Ahora, ya dentro de la construcción, ya metidos en la narración de la construcción, leímos en la Biblia, pastor, que Dios capacitó de manera especial a algunas personas. Se encabezan dos, que eran como los que iban a liderar el proyecto, después de Moisés, quiero decir, pero también se dice de que eso estaba para todos. La capacitación especial que dio el Espíritu Santo estaba para todos los que participaron de la construcción del santuario y los elementos que tenían que ver con el santuario. Es decir, si lo hablamos en el término del Nuevo Testamento y de nosotros como iglesia, hablamos de dones espirituales que les fueron otorgados a las personas para que hicieran esta labor. Pero la pregunta no es sobre lo que sucedió ahí, sino sobre lo que podemos hacer nosotros hoy, porque muchos se preguntan, ¿cómo sé yo qué don he recibido para poderlo poner al servicio de Dios? ¿Cómo puedo descubrirlo para así hacer la obra que Dios me pide? Bueno, es una pregunta muy buena, muy interesante. Yo me la he hecho también hace muchos años y es importante reconocer esto porque ahora no estamos construyendo en sí, aunque tenemos templos físicos donde adoramos a Dios. Pedro dice que cada uno de nosotros es una piedra viva y la iglesia es algo, bueno, es un don de la gracia de Dios que está compuesta por diferentes creyentes y entonces cada uno de nosotros es como un ladrillo que está siendo puesto en esa edificación espiritual para la gloria de Dios, recibiendo dones. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo sé yo para qué Dios me ha traído a este edificio espiritual que es la iglesia? Hay algunas pruebas ahora que tenemos acceso al internet. Usted puede poner cómo descubrir mi don espiritual y hay algunos tests, Sí. algunas pruebas donde usted puede ir contestando preguntas. Es bastante extenso porque la Biblia da al menos un listado de 20 dones cuando uno une todas las listas que hay en Efesios, en Corintios, etcétera. Más o menos hay un listado de unos 20 dones espirituales y entonces hay unos tests donde uno va contestando preguntas y al final el resultado, según las indicaciones del test, ahí le dice cuál es su don más prominente. Sucede que siempre todos tenemos algo, a veces un poquito de todo, es como los temperamentos, como para saber cuál es su temperamento, hay unas pruebas y al final usted tiene algo predominante, por lo menos hay unos 2 dones predominantes, es una manera de hacerlo, pero también puede ser una manera compleja. Ahora, ¿cómo podemos saberlo de una manera más práctica? Muy bien. Y esto, bueno, es algo que voy a compartir con ustedes. Miren, número uno, ore al Señor. Amén. Y reconozca que Dios está dispuesto a darle el Espíritu Santo. Y entonces pídale al Señor su Espíritu Santo y dígale al Señor que lo capacite para poder participar en esta construcción espiritual que llamamos la iglesia. Número 2, póngase a trabajar, haga algo, pruebe en diferentes cosas y donde usted sienta ese llamado, esa pasión para servir en esa línea, es muy probable que eso sea su don espiritual. Pero número 3, otros le van a confirmar ese don espiritual. Por ejemplo, las personas hablan y le dicen a uno, mire hermano, qué bien hizo esto. En otras veces dice, mire, preferimos mejor que haga esta otra actividad. Entonces uno dice, bueno, puede ser que aquí mi don espiritual no está muy relacionado con esto. Así que yo doy he aprendido más bien
esta prueba sencilla, en primer lugar, ore, pida el Espíritu Santo. En segundo lugar, póngase a trabajar. Usted no va a saber cuál es su don espiritual si usted no se está Moviendo, vamos a decir. movilizando ahí en donde está la acción, ¿verdad? Sí. Si no se está, usamos dichos, si no se está enlodando las manos, si no está sudando la camiseta, usted no va a saber cuál es su don espiritual. Desde aquí sentado, bueno, puede hacer algunas pruebas, pero aún así hay que corroborar con la realidad. Claro. Y número 3, la iglesia va a reconocer y le van a decir, es más, si de repente la iglesia viene y le dice, mira, haga esto, y dice, no, yo no sabía, yo creo que yo no tengo capacidad, hágalo. Y puede ser que Dios le está llamando y Dios le va a habilitar para esa tarea. ¿Qué hubiera pasado si Bezaleel y Aholiab hubieran dicho, no, yo estar diseñando o estar siendo artífice en un santuario, yo no he estudiado para eso, pero Dios los capacitó con su Espíritu Santo? Siempre recordemos que Noé no era constructor de barcos, pero Dios lo llamó a construir uno. Recordemos que, bueno, y podemos poner ejemplos de muchos personajes de la Biblia que asumieron una responsabilidad porque Dios los habilitó y los capacitó para esa responsabilidad, no provenía de ellos. Así que creo que es una buena manera para poder buscar cuál es nuestro don y poder servir al Señor. Lo que sí le digo, y esto es bien importante, hermano Gerson, cuando hablamos de los dones espirituales, es que por lo menos un don Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que pertenecemos a su cuerpo, que es la iglesia. Por lo menos uno. Menos de uno, no se puede. Cero. No, Dios te ha dado un don. Y nuestra preocupación debe ser, bueno, estoy poniendo por lo menos un don espiritual al servicio del Señor. Esa debe ser una gran preocupación, porque no tener un don espiritual es como estar diciendo, no tengo el Espíritu Santo, y eso sería fatal en nuestras vidas. Y de hecho, aquel que quiere servir al Señor y se ha entregado al Señor va a tener, al menos como dice nuestro pastor, un don. Ahora, ellos se pusieron a trabajar, hicieron el santuario, pero el santuario no era con la intención de que fuera como otros templos paganos, podríamos decir, de dioses paganos, simplemente una exhibición. Me gusta mucho lo que dice una cita acá. Tenemos dos citas en el día viernes, pero voy a leer la que está en Patriarcas y Profetas, escrita por Elena de White, porque esto nos va a ayudar para terminar con algunas ideas que ya nuestro pastor nos compartía durante esta semana. Y dice así: de este modo, en el servicio del tabernáculo y en el templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo, del pecado y los pecadores. Y me llama mucho la atención esta parte, pastor, porque lo hemos ya visto esta semana, usted nos ha ayudado a comprender este tema, pero ¿por qué es importante recordar que el santuario, lo voy a decir con estas palabras, no era un fin en sí mismo, sino era una lección objetiva del gran plan de Dios y finalmente, como dice acá, de los acontecimientos que darán fin al pecado? En el Éxodo, nosotros encontramos, en el libro de Éxodo, nosotros vemos algo bien interesante y vemos ahí que Dios da su ley, que es un trasunto, es un reflejo de su carácter, de amor. Eso es su ley. Pero si nosotros nos quedamos solo con la ley, que es algo maravilloso, recordemos que nosotros somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos caído de la gloria de Dios, hemos quedado corto, no, hemos errado el blanco, no obedecemos la ley de Dios. Entonces ahora viene este otro tema, el santuario, y nos muestra el plan de redención. ¿Cómo Dios hace para mantener siempre la belleza, la vigencia de su ley, pero a la vez perdonar y restaurar al pecador? Todo eso nos enseña el santuario y por eso es un tema fundamental que nosotros podamos entender y en Éxodo nosotros encontramos ambas cosas, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios para nosotros los seres humanos pecadores, pero también encontramos el poder de Dios que nos da una vez hemos sido perdonados para poder cumplir también y vivir
con las demandas que Dios nos ha dado a nosotros. Son esas maravillosas 10 promesas como las hemos visto hoy, las 10 palabras de Dios. Y no estamos diciendo con esto que no son mandamientos de Dios o que no podemos o que no vamos a decir que es la ley de Dios. Claro que es la ley de Dios, pero habíamos tal vez pasado por alto una belleza de significado que tiene para nuestra vida el saber que Dios no nos está mandando a hacer algo para lo cual Él no nos ha dado la habilitación para poder cumplirlo. En ese sentido se convierten en promesas de Dios. Y recordemos que al final el gran plan de Dios es escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, sus leyes, y eso se cumple cuando Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. No tiene Dios que estarnos poniendo ahí enfrente un rótulo. Ya tenemos nosotros adentro, hay una conciencia de lo que es bueno, de lo que agrada al Señor y de aquellas cosas que debemos evitar para no entrar en problemas en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. Entonces veo una fusión, bueno, maravilloso, como en el santuario realmente encontramos que Dios se mantiene justo porque su ley permanece para siempre, pero también Dios se mantiene misericordioso, como Él había dicho que es, al perdonar al pecador y darle la oportunidad de arrepentimiento y de limpieza para ser restaurado nuevamente a una relación con Él. Amén. Así que hay mucho ahí que todavía podemos seguir explorando si volvemos a leer este libro. Pero hoy, pastor, ya para terminar, me gustaría que orara por nosotros porque lo que hemos aprendido en este libro durante este trimestre nos pueda servir en nuestra preparación para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene por segunda vez. Estamos en este camino que es nuestro propio desierto en este mundo, pero muy pronto estaremos en la patria celestial. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has enviado a tu Hijo Jesucristo para revelarnos todo lo que necesitamos acerca de tu amor, de tu carácter, de tu justicia. Gracias porque tú quieres estar con nosotros. Hemos estudiado durante este trimestre cómo el pecado nos domina al punto de impedir que logremos nuestra liberación, pero que tú eres más poderoso, Señor, y que si confiamos en tus promesas y seguimos tus órdenes, podremos pasar del pecado a la santidad, de la esclavitud a la libertad. Gracias, Padre, porque tus promesas se cumplen, son seguras. Gracias porque nos aseguras que un día, nuevamente, podrás estar cara a cara con el ser humano, con cada uno de nosotros. Anhelamos ese momento y esa tierra mejor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu brazo poderoso liberó a Israel. Tu brazo poderoso me librará también. El desierto de la vida contigo cruzaré y a la tierra prometida
siempre al frente.